Buenos días a los presentes. Sería la presentación número 40 del Seminario de Investigación y Divulgación de la UNISMO. El ponente del día de hoy pues, es el ingeniero Luis Ángel Otamendi Cruz y es estudiante de la maestría en Ciencia y Energía Eólica y va a presentar el tema Desarrollo y Control de un Inversor Trifásico. Como reseña curricular del ponente, pues el ingeniero Luis Ángel Otamendi obtuvo la licenciatura en Ingeniería en Energía en la Universidad Metropolitana de Hidalgo. Como experiencia laboral, él trabajó en la empresa Glacia, dedicada a la elaboración de piezas de vidrio, en el área de mantenimiento mecánico y eléctrico, y una de las principales actividades en dicha empresa fue la puesta en marcha de la línea de producción. También en sus estudios de maestría aprendió las siguientes habilidades: programación en software de MATLAB, Labview y Python. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues cedo la palabra al ingeniero Luis Ángel para que inicie con la presentación. Adelante, Luis. Bueno, voy a apagar tanto mi cámara porque me parece que tengo problemas con la conexión. Okay. Bueno, buenos días, compañeros catedráticos. Mi nombre es Luis Ángel Otamendi Cruz. La ponencia del día de hoy engloba directamente mi tema de tesis titulado Desarrollo y Control de un Inversor Trifásico. Está dirigido por el doctor Eduardo Campos Mercado y mi codirector, doctor Irandi Gutiérrez. Así que, sin más preámbulos, comienzo. Serán 8 apartados los que se presentarán a continuación. Una breve introducción, 2 antecedentes para entender el tema de tesis, el objetivo general, las técnicas de conmutación, las estrategias de control, resultados y conclusiones. Así que, como introducción, los inversores trifásicos son dispositivos electrónicos que convierten la energía de corriente continua en corriente alterna. Estos inversores se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde la aplicación de motores eléctricos en sistemas industriales hasta la generación de energía renovable, sistemas solares y eólicos. Está compuesto por 6 transistores, dividido en 3 ramas. La parte del filtro está encargada de reducir las discrepancias. El filtro está compuesto por inductancias y capacitancias. Esa sería la breve introducción. Para entender un poquito más acerca del tema, podemos hablar de los antecedentes. Por ejemplo, Vinod Kumar propone la simulación y comparación del control SPWM y Space Vector Pulse Width Modulation para un inversor trifásico. Lo que hace este autor es construir 2 técnicas de conmutación, como es sinusoidal, o también conocida como carry function, y Space Vector para controlar una máquina asíncrona y de esta manera lograr o determinar cuál es la mejor opción para esta máquina a partir del parámetro de la velocidad del rotor, el torque electromagnético. Serían algunos parámetros de medición, ¿no? Por consiguiente, también tenemos a Cho Hame, que diseñó 3 técnicas de control, como lo es backstepping, modos deslizantes, el control de campo orientado. Lo que hace este autor es crear una estrategia de seguimiento de máxima potencia para un inversor trifásico, y por medio de estas 3 técnicas controlan lo que es la velocidad o el torque que genera la máquina de tal grado, a tal manera que se logre la máxima eficiencia de la máquina, ¿no? Todo esto hay que recalcar que no ha pasado a un tema físico, sino que ha quedado meramente en simulación. Por ende, hay que entender que la simulación va o está alejada de la realidad, ¿no? Es una aproximación, sin embargo, no es lo que se espera cuando uno lo pone en práctica. Entonces, una vez continuado esto, podemos continuar con el objetivo general, que es instrumentar un inversor trifásico a un emulador de un aerogenerador. Este aerogenerador es por parte de la Universidad del Istmo. Se implementaron 2 estrategias de control diferentes y 2 técnicas de conmutación diferentes. Y a partir de aquí, el objetivo es obtener la mejor estrategia de control, técnica de conmutación. Esto sin olvidar la calidad de energía, que es la médula principalmente de todo el trabajo, ¿no? Claro. Para entender un poquito más allá, hay que abarcar lo que es la plataforma experimental, es decir, los componentes de todo mi sistema. La racha de viento es generada por la fuente de alimentación del motor paso a paso que está acoplada al aerogenerador escala perteneciente a la Universidad del Istmo. Para probar tanto las estrategias como las técnicas de conmutación, se desarrolló un inversor trifásico a partir de una integración de sistemas con dispositivos electrónicos que se encuentran en el mercado. Esta es la descripción básica del sistema, donde es la alimentación de turbina, que es pues sí, un rectángulo amarillo que nos ofrece una perilla del 0 al 100%, que es la potencia que le entrega al motor paso a paso. Este aparato tiene como potencia máxima 300 watts, entonces es un aproximado a lo que se le entrega al motor a paso. Bueno, en el esquema de conexión que se encuentra en la siguiente figura, para el inversor
trifásico, se optó por separar la etapa de control con la de potencia por medio de un autoacoplador que es el HCPL31. Estos últimos también se encargan del paso de la tensión hacia el gate de cada actuador. Entonces, por medio de estos autoacopladores podemos nosotros separar podemos separar estas dos etapas, que es la de control con la de potencia, y principalmente para evitar la pérdida total, ¿no?, de toda la tarjeta, por en dado caso llegase a ser un evento inesperado, poder solo reemplazar el autoacoplador y poder continuar con su funcionamiento, claro, ¿no? A partir de este diagrama de conexiones se realizaron las pruebas, como se muestra en la figura 5, se hicieron las conexiones del esquema anterior con la finalidad de obtener y de poner en práctica la teoría, por supuesto, el correcto funcionamiento del inversor trifásico. Entonces, como podrán ver, son muchas las conexiones que lleva. Entonces, se optó por simular una tarjeta PCB a partir de estas conexiones, una vez nosotros comprobando la teoría y tener en cuenta que el inversor estaba haciendo exactamente lo que nosotros pedíamos. Por medio del software Autodesk Fusion 360 se modeló, imprimió una tarjeta PCB, la que se realizará la comparativa tanto de las técnicas como de conmutación como de control. Esta es una parte esencial y sin duda la principal del trabajo. ¿Por qué? Porque sin ella no pude haber realizado la comparativa. Además de que, como en un inicio les mencioné, realmente los resultados que se han llevado a cabo a partir de esto son meramente en simulación. Yo lo llevé a la práctica, por lo que los resultados pueden llegar a tener discrepancias, y eso es lo que veremos a continuación. Antes que nada, antes de pasar a las técnicas de computación, el proceso en el cual se controla el encendido y apagado de los componentes electrónicos de un inversor trifásico con el fin de obtener una señal de energía deseada se conoce como modulación por ancho de pulso, PWM, Pulse Width Modulation en inglés. Entonces, una vez nosotros entendiendo que este proceso sirve para encender y apagar los componentes electrónicos que les acabo de mostrar en la figura anterior, que son los GBT, transistores, actuadores, podemos proceder a entender cómo funcionan las técnicas de conmutación. ¿Qué más que empezar por la más sencilla, que es la modulación por ancho de pulso sinusoidal? Esta técnica de conmutación no es más que una comparación de magnitudes entre una onda portadora y moduladora. Para generar el ancho de pulso se inyecta a los transistores para generar la onda de energía de salida deseada de un inversor. Como podemos ver, la línea verde es mi onda moduladora, que sería la onda de referencia, y la onda portadora sería la onda de sierra o la onda triangular. Y a partir de esta comparación es un comparador, realmente es un comparador, es la única operación que hace esta de conmutación. Genera el tren de pulsos que se encuentra de color azul. Este tren de pulsos es el que interpreta el actuador para lograr obtener un funcionamiento adecuado, o al menos hacer una técnica de conmutación de seguimiento, porque lo que hace es eso. En este pico podemos ver que está alto, abajo, entonces se crea esta diferencia por medio del comparador, y eso es lo que se inyecta directamente al gate transistor. A partir de aquí nosotros podemos lograr diferentes frecuencias para la onda portadora. La frecuencia de conmutación del inversor depende directamente de la frecuencia de la onda portadora. Es decir, que la onda portadora va a determinar la frecuencia de conmutación del inversor trifásico. Y como les comento, es la más sencilla, pues realmente es una técnica de conmutación que nos ayuda a introducirnos de lleno a lo que se viene. Por ejemplo, la modulación por ancho de pulso de vector espacial, esta emplea vectores de espacio para modular la energía que atraviesa el inversor trifásico. La energía se presenta como un vector en un marco de referencia de 2 dimensiones, cual rota a través de 6 sectores. El vector, además de tener magnitud, genera un ángulo. Utiliza para identificar el sector en donde se encuentra el vector de referencia. Todo esto sirve para posteriormente explicarles el sistema trifásico, que está como entrada, se transforma en un solo vector de referencia que, además de tener magnitud, genera un ángulo. Este ángulo determina en qué sector se encuentra. El sector, ¿para qué lo queremos? Bueno, eso lo veremos un poco más adelante. Como les comentaba, en la expresión número 1, suponiendo un inversor
conexión tipo estrella bajo condiciones de carga balanceada se representa como la expresión número 1. Por leyes de Kirchhoff, donde la suma de tensiones es igual a 0, se puede reescribir como la expresión número 2. A partir de la asociación del voltaje en la fase A con neutra, en esta expresión número 1 se obtiene la expresión número 2. Y por ende, se puede volver a reescribir como la expresión número 3. Entonces, también la podemos nosotros reescribir como en su forma polar, ¿no? Pues lo es en la expresión número 4. Utilizando las expresiones 3, 5 y 6, son las primordiales. Son estas operaciones las que prevalecen dentro de este controlador. ¿Por qué? Porque a partir de estas tres operaciones se realiza una transformación trifásica a una bifásica por medio de la transformación de Clark. Esta transformación sirve precisamente para disminuir el número de variables dentro del sistema. Es decir, pasamos de un sistema trifásico a un sistema bifásico. Por tanto, es más sencillo manipular. Podemos manejar el sistema desde esta transformada. Por tanto, es importante mencionarlo. A partir de obtener los resultados que nosotros queremos, podemos volverla a su forma original por la expresión número 8. Los 8 estados de conmutación que les presenté al inicio, pues son, me refiero al inicio cuando estoy hablando del hexágono que les mostré al inicio. Entonces, SA, SB y SC regularmente son los interruptores superiores dentro del inversor trifásico. Esto indica si están apagados o encendidos. Además de que estas son las tensiones de mi sistema trifásico, ¿no? El voltaje A, el voltaje B y el voltaje. Entonces, según esta tabla, al momento de nosotros estar en el estado de conmutación número 2, la tensión en el voltaje, la tensión en la fase A debería ser la tensión por menos un tercio. Es decir, que si tenemos 20 volts, se multiplican por menos un tercio. Y ese sería el valor que nosotros deberíamos observar. Entonces, a partir de esta tabla, podemos determinar que el funcionamiento de la técnica es correcto. Por ende, podemos continuar, ¿no? Esta sería la arquitectura interna de todo el controlador. Del sistema trifásico pasa un marco de referencia alfa beta, que es el bifásico. A partir de ahí se encuentra el vector absoluto del voltaje de referencia, además de su ángulo. ¿Para qué? Para seleccionar el sector. También se evita la sobremodulación y a partir de a partir del vector de referencia y su ángulo, se calculan los tiempos de conmutación. Todo este proceso pasa al mismo tiempo, es decir, que se calcula al mismo tiempo. Esta es solo una representación gráfica de cómo se comporta dentro del sistema. A partir de una vez nosotros calculado la estación, se pasa al módulo de generación, que no es más que una comparación de magnitudes, como lo vimos en sinusoidal. Entonces, a partir de esa comparación, se envían las señales a cada bit. Entonces, como podemos ver, esta técnica de conmutación es más detallada, es un poco más compleja que la anterior. Por ende, puede llegar a tener mayor capacidad de procesamiento. Realmente la forma de onda de salida del inversor no puede llegar a tener la misma frecuencia que la de la técnica anterior. Ahora, una vez explicadas las dos técnicas de conmutación, podemos pasar a hablar acerca de las estrategias de control. Una de ellas es el modos deslizantes adaptable. Es un controlador que se ajusta a las condiciones cambiantes del sistema controlado. Logra a través del uso del algoritmo de identificación, permite al controlador aprender y mejorar continuamente. En pocas palabras, lo que hace un controlador por modos deslizantes es crear una superficie de deslizamiento para que la señal se deslice por la superficie para lograr el estado final deseado. Tenemos el estado inicial, tenemos un ligero parloteo en esta parte y lo que nosotros queremos es el estado final deseado. Como podemos ver, es un mapa de dos dimensiones, eje X, y está en función del error. Es decir, que el error que nosotros estamos buscando, el estado final deseado, debe ser 0. Por eso esta flecha está de esta manera. Podemos definir el controlador como la expresión número 9, donde K está condicionada. Sigma se encuentra representada por la expresión número 10. Entonces, la ganancia K se define como este valor, que es K barra, por el valor absoluto de sigma, por el signo de esta diferencia, si K es mayor que mu. Y en caso contrario, va a ser el valor de mu si K es menor o igual a mu. Teniendo en cuenta que K es mayor que 0, lambda
que es mayor a 0, K barra igual a mayor a 0, epsilon mayor a 0 y mu mayor a 0, el parámetro mu se introdujo para obtener valores positivos de K. Sigma depende directamente del error, que es una constante como lo es lambda, que es mayor a 0, por el error más su derivada del error. ¿Qué es el error? El error no es más que el voltaje del capacitor, es decir, el voltaje de salida del inversor básico, ya sea fase A, fase B, fase C, menos el voltaje de referencia. A partir de este error, nosotros podemos obtener el modus deslizantes adaptable. Y esta es directamente la representación. Como podemos ver, aquí se encuentra el error, que es el voltaje de referencia, el voltaje del capacitor. Se saca la diferencia, se obtiene la derivada y al mismo tiempo se fija por una constante K. Se suman, se obtiene el signo y en este módulo adaptable, que es de donde tenemos la ganancia Kp, se multiplica por una ganancia negativa, que sería el menos. Encontramos en la expresión número 9. Una vez eso, se multiplica lo que es el valor que obtuvimos al aplicar el bloque signo por el valor de Kp negativo y se introduce a este bloque. Este bloque es el que le dice cómo interpretar la señal a los actuadores. A este bloque también se le determina una frecuencia, que es la frecuencia de conmutación del inversor. Por consiguiente, tenemos lo que es el controlador backstep. El controlador backstepping es un tipo de controlador de sistemas dinámicos no lineales. La idea principal detrás de este controlador es que se divide el sistema en sus problemas más pequeños, se resuelven de atrás hacia adelante. Es por eso que se llama backstepping. Aunque el controlador backstepping es efectivo en la resolución de muchos problemas de control, también puede tener desventajas en términos de complejidad y tiempos de computación. Por lo tanto, es importante evaluar los requisitos y limitaciones del sistema antes de elegir un controlador. Como podemos ver las ecuaciones 12 y 13, estas son las ecuaciones dinámicas del voltaje en el capacitor, dependiendo la fase, y la ecuación dinámica de la corriente en el inductor, dependiendo la fase. Es aquí donde se introduce la acción de control en la corriente. A partir de esto es donde nosotros podemos empezar a diseñar el controlador. El diseño de este controlador consiste de los siguientes pasos, que lo es la identificación del sistema, como lo pudimos ver hace un momento, ¿no? En esta etapa se establece el modelo matemático del sistema que se quiere controlar. Se formulan ecuaciones diferenciales que describen cómo varían las variables clave, como la tensión y la corriente con el tiempo. Estas ecuaciones son fundamentales porque definen la anatomía del sistema, sirven como punto de partida para el diseño del controlador. Podemos continuar con el segundo paso, que es la elección de la función del Lyapunov. Una vez que tenemos el modelo del sistema, el siguiente paso es elegir una función de Lyapunov. Esta es una función matemática que nos ayuda a analizar la estabilidad del sistema. La elección de la función de Lyapunov es crucial porque nos da una forma de medir cómo de cerca está el sistema de alcanzar un estado estable. En este caso se ocupan dos ecuaciones de Lyapunov, una para demostrar la estabilidad y otra para la convergencia. El siguiente paso es el diseño del controlador para la etapa inicial. Imagínense, todavía vamos a empezar. Con el modelo de sistema y la función de Lyapunov en mano, se formula la ley. Esta es una ecuación que describe cómo debe actuar el controlador para llevar un sistema a un estado estable. En esta etapa se introduce una variable de control virtual constantes que ajustan el rendimiento del controlador. La ley de control se diseña de manera que minimice la función de Lyapunov, asegurando así la estabilidad del sistema. Más adelante veremos qué son estas ecuaciones dinámicas. Se encuentran definidas en esta sección, en esta parte, que es el diseño del controlador para la etapa final, que una vez se hayan realizado todas las operaciones, la formulación se debe validar para asegurarse que cumple con los requisitos deseados. La finalidad de la validación es conocida porque al sustituir la ley de control en la tasa de cambio, esta es siempre negativa o converge a cero, lo que indica que es estable. Entonces hay que entender que a pesar de que la ley de control es robusta y tiene muchas aplicaciones dentro del sistema de generación eólico, como les mostré en los antecedentes, que es para el seguimiento de máxima potencia de un inversor, es importante entender que no sirve para todos los sistemas. A pesar de las variables
errores, a pesar de que, pues, por más que se busque, realmente todo va a depender directamente también de la función del diácono. La función del diácono va a ser, se escoge una primera función para nosotros entender si es estable o no el sistema. Se escoge una segunda ecuación del diácono en dado caso que el sistema sea complejo. Esto quiere decir que incluso en sistemas más complejos puede haber más de 2 ecuaciones de Lyapunov solo para garantizar la estabilidad. Esto lo recalco, ¿por qué? Porque las pérdidas por conmutación van a ser gigantescas por la cantidad de variables involucradas, por la cantidad de operaciones que se realizan al mismo tiempo. Es algo que se tiene que considerar dentro del sistema. Podemos pasar a los resultados una vez entendiendo todos estos apartados. Para empezar, me gustaría definir lo que nosotros esperamos de esta presentación, de este proyecto, de este tema de tesis. ¿Por qué? Porque esta es la salida de voltaje de referencia. Si nosotros conectamos las puntas de un osciloscopio en algún contacto que nosotros tengamos cerca, esta es la representación gráfica que nosotros deberíamos observar de la red de CP, una onda sinusoidal casi pura. Entonces, es prácticamente a lo que nos deberíamos de acercar. Entonces la pongo de referencia para que entiendan y para que observen los resultados, cómo varían. Por ejemplo, para la sinusoidal sin filtro, podemos ver que en esta figura 14 se presentan unos pequeños escalones, tenemos unas variaciones en amplitud, con ese pequeño rizado que se logra observar en las crestas, incluso en los valles. Estos cuadrados que se ven aquí, estos rectángulos, estos pequeños escalones, representan o quieren decir que puede llegar a ir armónicos en la señal. Estas pequeñas variaciones de voltaje representan que el capacitor podría mejorarse. Los armónicos se controlan, se disminuyen a partir de la inductancia. También esto es principalmente para la corriente. La inductancia sirve para mejorar, cuando se quiere mejorar la corriente dentro de un sistema, se aumenta la inductancia. Cuando se quiere mejorar el voltaje, se aumenta la capacitancia. En nuestro caso ocupamos las dos y se tiene que encontrar un equilibrio. En estos resultados podemos observar que la forma de onda mejoró considerablemente, aunque todavía tenemos un pequeño rizado, unos pequeños picos ahí que se vean. Nosotros podemos decir que el filtro tuvo un efecto positivo dentro del sistema. Sin embargo, no es el adecuado. No es el adecuado porque no es algo como la señal de referencia. Es similar, mas no es igual. Por tanto, nosotros podemos determinar que tienen una cierta cantidad de armónicos. No se calculó los armónicos, es principalmente por el hecho de que todas las técnicas, al menos todas en este tema de tesis, superan los el 30% de armónicos, lo cual es inaceptable para la energía, para la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque se supone que si nosotros queremos estar interconectados, deberíamos de tener menor a 5%, 2%. Entonces, imagínense, 30% realmente es inconmensurable. Por tanto, se ocupó otra métrica para evaluar estas señales que se verán un poco más adelante. Sin embargo, podemos observar que sí, el filtro hizo un efecto positivo dentro del sistema. Pero, sin embargo, por falta de tiempo y por los recursos, no se logró obtener. Pero el resultado o el funcionamiento del inversor a partir de lo que nosotros teníamos es adecuado, funciona, que es lo principal. El trabajo de la plataforma experimental fue un éxito. Si en dado caso que quisiéramos una potencia mayor, podemos emigrar de los componentes que son esta base de esta plataforma a unos que alcancen incluso mejores frecuencias, puedan manipular mejor o tengan mayor entrada de corriente. Entonces es como la base para poder entender cómo funciona un inversor trifásico. De igual forma, para el Space Vector Modulation podemos ver que hay una pequeña cantidad de rizados dentro de estos escalones. Estos escalones, repito, representan armónicos. Si nosotros compramos un inversor de estéreo, podemos obtener una señal similar a esta, cuadrada, lo que podemos definir que el inversor está funcionando correctamente. Una vez nosotros aplicando el filtro a Space Vector, podemos
determinar que sí, mejoró efectivamente. Sin embargo, aquí se notan unos pequeños picos todavía. Por ejemplo, en el valle de esta forma de onda, podemos ver que esta diferencia o esta forma circular al inicio de la forma de onda puede representar una cantidad de armónicos. Y a partir de estas gráficas es como nosotros determinamos las necesidades del sistema. También hay que recordar, por ejemplo, para sinusoidal, podemos ver que la onda se repite por lo menos 6 veces y media, 6.5 veces en el intervalo de 4 segundos. En cambio, para lo que es space vector, se repite 3 veces únicamente. Esto también se puede deber a las pérdidas de información, por la complejidad, la cantidad de operaciones, variables involucradas. Entonces, es importante recalcar estas partes porque así nosotros definimos cuál es la mejor técnica o estrategia de control de este sistema. El controlador backstepping, la ecuación que les mostré, tenía una cantidad considerable de variables. Podemos observar que también se representa un pequeño rizado a lo largo de los escalones y de igual forma solo se repiten 2 ciclos. Entonces, como podemos ver, la cantidad de variables involucradas dentro del cálculo para el controlador, importante tenerlas en cuenta. Una vez aplicada el filtro para este controlador, podemos observar la figura número 19, que se observa de la siguiente manera, donde podemos ver que todavía tiene una forma circular, todavía tenemos este pequeño rizado en la cresta de la forma de onda. Puede mejorar al momento de descender el voltaje, el nivel de voltaje, podemos ver que todavía se genera un pico, un pequeño escalón y el pequeño rizado que se muestra en la parte del valle de la forma de onda. Todo esto lo remarco porque más adelante enseñaré la métrica con la que podemos determinar qué tan similares son las formas de onda. Para el modos deslizantes adaptable, podemos observar que tiene constantes escalones, incluso más backstepping. En backstepping tenemos 1, 2, 3 escalones y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 escalones, 5. Entonces esto representa una cantidad mayor de armónicos. Podemos disminuirlos aumentando el filtro, claro. Y una vez nosotros aplicando el filtro, por supuesto, podemos observar que la forma de onda mejoró visualmente. Aunque todavía carecemos de picos al final de la forma de onda, este pequeño rizado en el valle de la forma de onda, esto se puede mejorar a través del filtro. Entonces, para nosotros determinar qué tan parecidas son las formas de onda a la de referencia, se utilizó el error cuadrático medio. Es una métrica que cuantifica la diferencia entre una señal original y una señal estimada. Calcula tomando la media de las diferencias al cuadrado entre las dos señales. Es decir, que primero se calculan los datos, cada dato se hace la diferencia de cada dato y eleva al cuadrado. Una vez obteniendo esa diferencia, se realiza la suma y a partir de esa suma se obtiene la media, o sea, se divide, esa suma que se realizó se divide entre el número de muestras. A partir de ahí nosotros obtenemos el error cuadrático medio. Como podemos observar en la siguiente figura, la señal de color negro representa el voltaje de salida de sinusoidal PWM. Principalmente recorté únicamente un ciclo. ¿Por qué? Porque realmente, como pudieran observar, pues se repiten a lo largo del tiempo. Entonces nosotros, para poder tener un marco de referencia mayor, lo reduje un ciclo. Primero lo que hice fue obtener la frecuencia de este voltaje de salida para poder yo replicar el voltaje de referencia a la misma frecuencia. Para poder calcular el cuadrático, se tiene que tener las dos formas de onda a la misma escala. Entonces, esa tarea es la primordial en este caso. Podemos observar que el error cuadrático medio fue de 0.65. Fue espectacular, no hay otra palabra. ¿Por qué se toma de esta manera? Como podemos ver en esta parte, la gran cantidad de picos o de puntos se encuentran sobre el área. Bueno, sobre el área del voltaje de referencia. Entonces, a partir de aquí nosotros determinamos que es correcta. Esta pequeña diferencia que se encuentra de esta manera, pues se podría mejorar, por supuesto, ¿no? Con todos los controladores. Pero principalmente ese es el tema, que en los puntos es en donde se mantiene sobre el área del voltaje de referencia, por lo cual lo hace casi idéntica al voltaje de referencia. Este pequeño rizado que se encuentra aquí, podremos mejorar
por medio del capacitor. De igual forma, para el space vector tenemos el voltaje de salida de color negro. Podemos observar que tiene un error cuadrático medio de 2.95. Es superior a lo que es sinusoidal PWM, que tiene 0.65. Esto principalmente puede deberse a las pérdidas de conmutación. Es el hecho de que las operaciones, la cantidad de operaciones que tiene que hacer el controlador al mismo tiempo, incluso él mismo se llega a tardar un poco y puede generar estos picos, que es cuando incluso se llegan a perder datos, que el controlador no es tan apto para obtener tantos datos al mismo tiempo, que tiene que calcular, tiene que darte el resultado y aparte tiene que analizar las variables del dato todo al mismo tiempo. Podemos ver que pues, la diferencia sí es grande en comparación a la técnica anterior. Para el controlador backstepping, sin duda es enorme, gigantesca la diferencia. ¿Por qué? Porque en en la cresta de la forma de onda, podemos observar que todas estas pequeñas diferencias de voltaje no son similares a la forma de onda de referencia, por lo que tenemos un error cuadrático medio de 7.34. Esta es la forma de onda que menos se parece de los 4 controladores, pero que no se dejen engañar por los números simplemente. El controlador backstepping es un controlador para sistemas no lineales. Entonces, esto es directamente para sistemas más complicados, más complejos, y por ende, en este sistema en donde nada más tenemos como cargas resistencias, sería como matar cucarachas con una escopeta. Queda de sobra, realmente el controlador está de sobra, que no, pues sí, realmente no tenemos exigencias dentro del sistema. Si tuviéramos una carga que variara a lo largo del tiempo, podríamos subirlo. Si tuviéramos rachas de viento pues no constantes, que fluctúan, podríamos aplicar este controlador para que siga la racha de viento siempre a su máximo punto, ¿no? Les mostré en el antecedente. Y bueno, por tanto, este resultado del error cuadrático es el adecuado, no es lo que nosotros estamos buscando. Podríamos mejorarlo, sí, solo que en el caso, por el tiempo, la distancia, los recursos, no se logró y se tuvieron estos resultados que, a pesar de todo eso, son satisfactorios. Por último, tenemos el error cuadrático medio para el modos deslizantes adaptables. Desde 4.29 podemos ver que la forma de onda sí se parece, a pesar de que, como podrán notar, esta forma de onda del modo adaptable se parece ligeramente al backstepping. Entonces, a pesar de ello, determinamos por medio de esta métrica que el control por modos deslizantes adaptable es ligeramente mejor que el backstepping. Esto en relación a la forma de onda del voltaje de referencia y del voltaje de salida. Entonces, a partir de esto, nosotros de estas métricas podemos determinar qué tan cercano, qué tan bien está haciendo el controlador su trabajo. Claro, no es solo trabajo del controlador, también es trabajo del filtro directamente. ¿Por qué? Porque él se encarga de reducir discrepancias. Entonces, es un trabajo conjunto. La verdad es que está muy interesante esto. Y por último, pues, las conclusiones. Directamente no hay más que las técnicas de conmutación presentaron una desventaja ante las estrategias de control. Esto es directamente por la retroalimentación. Quiere decir que, como les enseñé hace un momento, realmente la diferencia entre una estrategia y una técnica, la técnica depende directamente de la onda portadora y de la onda moduladora. O sea, depende mucho de esas dos. ¿Por qué? Porque no tiene una retroalimentación. Entonces, lo que hace es seguir la forma de onda de referencia. Las técnicas de conmutación siguen la forma de onda. En cambio, las estrategias de control, lo que hacen es, a partir de la señal de salida, mejorar el sistema. Esa es la principal característica que tienen las técnicas de conmutación y las estrategias de control. En cuanto a la complejidad de implementación, las estrategias de control superan por la cantidad de variables involucradas, ¿no? Por ejemplo, lo que es space vector y backstepping se llevan más o menos en cantidad de variables por las pérdidas de conmutación, claro. Por ejemplo, la forma de onda space vector tuvo una forma de onda aceptable en contraste con sinusoide. Como podemos ver,
la forma de onda de sinusoidal vimos mayor cantidad de reacciones, es decir, que el compilador aguanta mayor cantidad de muestras. En cambio, para Space Vector no. ¿Por qué? Porque como les comento, la cantidad de operaciones, las pérdidas de conmutación, son factores imprescindibles que no se pueden dejar pasar, no se pueden dejar de largo plano. En cuanto a complejidad, creo que todos estamos de acuerdo que es sinusoidal PWM es la que no tiene complejidad porque únicamente ocupa un comparador entre una onda moduladora y una bueno, entonces esta es la técnica de conmutación más sencilla. Esto ante Space Vector, esto ante backstepping, esto ante modos deslizantes. Por ejemplo, el backstepping presentó, a pesar de la configuración del filtro, presentó un comportamiento aceptable en comparación con el modos deslizantes. Les digo que fue aceptable por el hecho de que para realizar una comparación se necesitan las mismas características para los 4 controladores. En este caso fueron las mismas características. Fue una inductancia de 0.006 henrios, entonces fue una inductancia muy pequeña, o sea, fue una inductancia de un transformador que puedes comprar en cualquier tienda de espere. Fue realmente un transformador, ni siquiera fue la inductancia, fue un transformador. Y pues la capacitancia, pues no hay mucho que decir, son más o menos como 75 microfarads. Entonces, estos valores los recalco porque, como podemos observar, tanto para pairing mode, que es modos deslizantes, requieren una mayor capacidad de filtro, necesitan una mayor cantidad en términos, hablando numéricamente. Entonces, el filtro necesita ser más grande para las estrategias de control que para las técnicas de conmutación. ¿Esto en dónde recae? Directamente en el precio. Es ahí en donde nosotros podemos darnos cuenta que tan factible es para nosotros dentro del sistema. Y por último, pues el modos deslizantes adaptables. La cercanía de la forma de onda a sinusoidal de referencia es mayor, tuvo un error cuadrático medio de 4. Entonces, en comparación a backstepping, por supuesto, es mejor. Forma de onda, claro. Pues la complejidad, la estrategia de control es considerablemente menor. Backstepping que Space Vector. En Space Vector manejamos desde el valor de referencia, ángulos, estamos manejando más que nada trigonometría. Por eso les mostré el hexágono a un inicio. Y en cambio, aquí solo depende de 2 condiciones, que es directamente de la variable de K, pues el sigma, ¿no? Que depende directamente del error. Y estas son algunas de mis referencias más importantes del trabajo. Y prácticamente eso sería todo de mi parte. Okay, muchas gracias por tu presentación, Luis Ángel. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. Les pido que levante la mano, por favor, si alguien tiene alguna pregunta. Pueden escribir en el chat o levantar la mano. A ver, Oswaldo Gómez, adelante. No se escucha, Oswaldo. Pero parece que está escribiendo, no sé si. Mientras formula la pregunta, no sé si puedes ir a la sección de resultados, Luis Ángel. Por ahí tengo algunas observaciones que a lo mejor serían bueno que las tomaras en cuenta para la presentación. Por ejemplo, tú dices que estás desarrollando un inversor trifásico, sin embargo, yo no veo las señales que sean trifásicas, no sé si solamente es una señal monofásica. Entonces, sí. Lo que sucede es que cuando se realizaron las mediciones, carecíamos principalmente de un osciloscopio de 3 entradas. Okay. Entonces se optó directamente por realizarlo únicamente con una entrada. Por eso nada más presentó una señal. Pero bueno, ahí tenemos el medidor de calidad de energía que es trifásico y se puede configurar para voltajes más pequeñitos. No sé si lo estén considerando, porque sí es muy importante reportar los THD, la distorsión armónica y los armónicos individuales, saber qué armónico está pesando más. Si no sé si tengas algún comentario. Sería una buena consideración, sí. En realidad es muy buena la consideración. Gracias. Ahora, si vamos a la gráfica de resultados, por favor. Por ejemplo, las que traen tiempo. Yo creo que hay un problema ahí con la escala de tiempo. Por ejemplo, tú dices que es de hasta 4 segundos, pero yo pensaría que fueran milisegundos, ¿no? Milisegundos esa escala. No serían... Los parámetros, todos estos datos fueron obtenidos directamente del osciloscopio. Pero un segundo, o sea, un ciclo en un segundo, se me hace que no. O sea, si están emulando un inversor real, pues debería ser, el ciclo se produce cada 16 milisegundos de una señal. Entonces tú estás... El detalle
aquí es que no estamos a frecuencia de 60 Hz, no. Estamos a una frecuencia menor, por eso les comentaba que era una aplicación realmente experimental. O sea, ¿cuál sería la frecuencia entonces? No sé si tengas el dato de la frecuencia. Pues aproximadamente para cada una de los controladores la frecuencia varía. Por ejemplo, para la frecuencia de lo que es FPWM se puede tener cuántas veces se repite la forma de onda, en este caso 3, 6, 7. 7 entre 4 sería la frecuencia. Pero ahí, ¿por qué no? Más o menos sería como... Para cuestiones de comparación, ¿por qué no? Para cuestiones de comparación, ¿por qué no se mantuvo la frecuencia para todos los controladores? Para que pudieras compararlos. Directamente es el controlador por el hecho de que la adquisición de datos, el número de operaciones, principalmente es eso. Nosotros pudimos haber incursionado en los FPGA, donde de tener una mayor adquisición de datos podemos evitarnos estos detalles, sin embargo no fue el caso. Por ahí, sección de resultados, por favor, de la primera gráfica. Ahí adelante. Bueno, por ahí muestras una señal de referencia y creo que llegan a 20 y menos 20, ¿no? Pero después creo que se va cambiando, ¿no? Llega, creo que hay una de 15 y una de 10, ¿no? En magnitud. No se mantiene constante para todos los controles, ¿verdad? De hecho, depende directamente del filtro. Ese fue el problema que nosotros tuvimos. Porque ahí... dígame. Sí, en esa figura, pues, por ejemplo, en la 14 veo que la señal de salida, pues, es menor de 20. Como hay pérdidas, hay considerables. Y si seguimos avanzando, por ahí veo otras señales que traen como un DC offset, una señal, un envolvente de DC. Y creo que es porque estás tomando los primeros ciclos de que tomó el osciloscopio, no esperaste hasta el estado estable. Creo que es mayor la parte positiva y menor la negativa. Creo que es de las últimas, ¿no? O sea, por ejemplo, en esa tenemos ahí 20 en la parte superior y por ahí en la negativa es como 18 o algo así, ¿no? No llega, debería ser simétrico, ¿no? Como que hay un envolvente de eso. Así es, el detalle aquí es que le comento que fue directamente más el filtro, porque, por ejemplo, para lo que es PWM, podemos considerar que casi tiene el mismo voltaje porque ninguna llega a 10. Entonces, el filtro que yo ocupé para este controlador podríamos decir que es correcto hasta cierto punto, pero sí necesita una mejoría. La verdad es que sí. Ok, y bueno, pues vamos a las preguntas. Por ahí, Osvaldo dice, en términos computacionales, ¿cuál es la estrategia de control más factible? En términos computacionales, pues sin duda alguna, modos deslizantes. Por la cantidad de variables que se ocupan, por ejemplo, aquí podemos observar que en backstepping ocupan variables como lo es el filtro, que es la inductancia, capacitancia, voltaje de entrada. Incluso se añaden constantes como lo es C1, como lo es C2. También se añade una variable que es el control virtual, y en cambio lo que es para modos deslizantes, pues realmente nada más ocupamos esta definición que depende de dos variables directamente, ¿no? Que es la ganancia K y sigma, que depende directamente del error. Ok, me parece que Jonathan Benítez tiene una pregunta. Adelante, Jonathan. Sí, bueno, disculpa, muchas gracias por tu presentación. ¿Te escuchas? Sí, se escucha. Adelante. Sí, te escuchas. Ok, yo sí tengo una pregunta. Por lo que vi en tu estación, haces técnicas de comunicación, pero las técnicas de comunicación no tienen realimentación, ¿verdad? Así es. Bueno, como no tienen realimentación en el lado de la técnica de comunicación, no probaste con retroalimentar la parte de corriente continua. Realmente no, nos fuimos directamente sin la retroalimentación, así es. Entonces, prácticamente lo que veo en la que hiciste fue meter la técnica de conmutación y realizar un filtro para tratar de evitar más. ¿No lo pude haber dicho mejor? Ok. Sí, porque yo actualmente no sé número básico, pero sí me doy cuenta que, como dices tú, o sea, la parte real, con la parte de simulación sí hay una ese PWM que es más que todo en el lado cronopático, que no lo voy a negar, pero pues sí se manejan ciertas condiciones que la verdad sí es un poco complejo asignar. Entonces, pues pues sí sería es hacer la realización de la fuente continua para ver si realmente mantiene el voltaje estándar a la salida del externo.
podría decir. Sí, tienes razón, así es. De hecho, esa consideración creo que la podremos tomar en cuenta para futuras aplicaciones. Gracias. Sí, gracias. Okay. ¿A ti? Otra pregunta de Jaime Peña. Dice, ¿qué dificultades tendrías de llevar el inversor a lo que es la implementación práctica en campo? ¿Qué dificultades me podría llegar a encontrar? Sí. Es una pregunta, gracias Jaime por considerarlo. Las dificultades yo creo que principalmente sería identificar todo el sistema, porque nos vamos directamente a una caja negra. O sea, no sé ni qué está compuesto, no entendería. Ese sería el primer problema. Por segundo y tercero, el segundo sería sintonizar el controlador. Tercero sería pues mantenerlo de esa manera, ¿no? Incluso el filtro podría ser otro detalle, que como tal existen técnicas de sintonización, así es, solo que para el filtro también se podría calcular, solo que sí serían el principal, la caja negra, que sería el sistema. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentarios. Adelante, maestro Frey. Hola, ¿qué tal, Luis? Primero, felicitarte. Segundo, preguntarte, tengo entendido que esas gráficas son experimentales, ¿verdad? Así es. Ok. Y pues de inicio, pues comentarte que aquí en la universidad y en muchas universidades no se ha hecho un inversor trifásico experimental, que tú ya lo lograste. Entonces la complejidad para eso pues es grande, ¿no? Entonces pues te felicito que tengas ¿cómo se llama? El inversor ya en Go. Y segundo, yo considero que para mejorar tu presentación es importante que cuando tú pones la referencia, ¿no? Le pones sinusoidal, pongas la referencia primero trifásica, ¿no? Que se vea trifásica, salidas comparadas, o sea, ya, porque tú comparas dos técnicas de computación, después comparas dos estrategias de control, pues hagas las combinaciones y ya con el error cuadrático que tú sacas, tú ya pongas una tabla, la comparativa y veas cuál es el error, a pesar de que los resultados no son los esperados de ser el primer inversor que se hace, pero a pesar de eso, al aplicarlo, puedes ver cuál estrategia de computación y cuál estrategia de control te resultó mejor, y estos son resultados muy interesantes, ¿no? Entonces yo te recomendaría mucho ver cómo expones ¿cómo se llama? Las referencias, cómo pones tu tabla final comparativa para que sea más entendible. Como te digo, hacer un inversor trifásico experimental, yo he implementado algo así, ¿no? Entonces pues a ver qué sigue, si sigues en el doctorado. Y muchas gracias. No, gracias a usted, muchas gracias. Gracias, Frey. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia al ingeniero Luis Ángel Otamendi Cruz por su valiosa participación con la ponencia Desarrollo y Control de un Inversor Trifásico en el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del Posgrado de la UNISMO, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, 1 de septiembre de 2020.